siempre hay fieles que no doblarán sus rodillas ante Baal y que serán investidos por las fuerzas del cielo para levantarse en favor de la verdad. Dios se aproxima, mis hermanos, a levantar las fuerzas súper especiales que van a poner en jaque mate a Satanás y a todo su reino. Y para eso, mis hermanos, Dios ha mandado un mensaje hoy. Gracias y paz del Señor Jesús para cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando y viendo a través de este video estudio. Este es nuestro estudio número 2 del tema de la última generación que se encuentra registrada en una parábola que estamos estudiando a profundidad en esta ocasión. Es en el libro de Mateos capítulo 20, Jesús reveló cómo es que va a terminar la iglesia en el periodo final de la historia de este mundo. Hemos visto ya los primeros grupos de obreros que describe el capítulo 20 de San Mateo. Los 5 grupos que habían de ser llamados en 5 tiempos diferentes. Cada uno de ellos recibiendo una verdad presente en cada uno de sus tiempos respectivos. Y hoy vamos a estudiar los grupos número 3 y el grupo número 4. Dejaremos para nuestro siguiente estudio el grupo número 5. Tiene un especial atención ese último grupo, porque en ese último grupo se encontrarán los selectos de parte de Dios, es decir, los que Dios va a elegir. Ese grupo élite que Dios va a usar en el último periodo de la historia de este mundo para poder dar el último mensaje en esta tierra. Son esas fuerzas especiales que Dios va a levantar de entre su pueblo para hacerle frente al dragón, la bestia y el falso profeta. Por eso es que le vamos a dedicar especial atención. Vamos a analizarlo de una forma detallada para ver cómo es que ese último grupo, esa última generación que Dios ha de levantar, va a hacer sucumbir el reino de Satanás en esta tierra. Con esto en mente, mis queridos hermanos, vayamos a nuestras rodillas y dediquemos una oración a nuestro Dios para que sea Dios quien dirija este estudio. Vamos a arrodillarnos. Querido Dios, bendito sea, Señor, su nombre para siempre. Gracias, Dios mío, por el privilegio de poder estar delante de esta cámara para poder llegar a aquellas almas sinceras que están en busca de la verdad. Señor, quiero rogarle en esta hora que el Santo Espíritu de Cristo pueda obrar en el corazón de aquellos sinceros, que la verdad pueda resplandecer en aquellos corazones que están sedientos. Permite, oh Dios, que sea su Santo Espíritu quien hable a través de su siervo. Esconde mi vida detrás de la justicia de Cristo, porque yo, Señor, el hombre, no es nada, oh Dios, y no tiene nada bueno en que pueda, Señor, gloriarse a sí mismo. Solo hay uno que debe recibir honra, gloria, autoridad y poder, y ese es usted, oh Cristo. Por eso, Dios, le suplicamos que nuestra vista, nuestros ojos puedan ser dirigidos en esta hora solamente a aquel que es el autor y consumador de nuestras vidas.
Todo esto, Señor, se lo suplicamos, confiando en que usted nos acompañará en el desarrollo de este estudio, desde el principio hasta el fin, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Satanás, hermanos, invirtió mucho esfuerzo, mucho talento en destruir al primer grupo que Dios levantó en la historia, el pueblo de Israel. Este primer grupo fue levantado para hacer luz ante las naciones. Pero a medida pasó el tiempo, Satanás trabajó diligentemente para hacer que este grupo se convierta en tiniebla. Llegó a ser tan reprochable su condición, al grado de que Dios tuvo que desecharlo y elegir un nuevo grupo de obreros que estarían dispuestos a poder revelar la imagen viva del Hijo de Dios en la vida de cada uno de ellos. Y de ahí vemos que el Señor levantó a la iglesia apostólica, a los primeros discípulos que fueron levantándose a lo largo de la era cristiana para poder llevar la verdad al mundo entero. Estos primeros discípulos fueron fundamentados bajo los 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles que habían recibido el cometido de parte de Dios para poder llevar las buenas nuevas a toda la viña, a todas las naciones. Se les dio una verdad especial, una herramienta que contenía todo un sistema de creencias fundadas por el mismo Señor Jesús. Estas creencias, estas verdades, iban a llegar al corazón de aquellos sinceros gentiles que se encontraran buscando a aquel que es el único autor de la vida y que puede darle vida y salvación a la humanidad, es decir, a Jesús. Satanás se encontraba ahora sumergido en otra crisis, en una crisis más difícil de afrontar a diferencia de la primera. Ahora se encontraba con un grupo de obreros, el segundo grupo de la parábola de Mateo 20. Se encontraba con un segundo grupo de obreros preparados y adiestrados por el mismo Hijo de Dios. Ahora tenía que hacer una reingeniería en cómo iba a afrontar esta nueva amenaza, cómo iba a hacerle guerra, cómo iba a tratar de destruirlos para que no se cumpliera el propósito y el fin que Dios tenía. En el libro de Hechos, en el capítulo 8, versículo 1, nos dice que lo primero que a Satanás se le ocurrió es emprender una terrible persecución sobre la iglesia. Leamos el versículo 1 del capítulo 8 de Hechos. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y ahí rápidamente en Apocalipsis 12:12, la inspiración a través del apóstol Juan nos dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí podemos ver, hermanos, que Satanás, lo primero que se le ocurrió es amenazar, confrontar a este segundo grupo de obreros con el propósito de destruirlos, con el propósito de barrerlos de sobre la faz de la tierra. Empezó una terrible persecución como nunca antes quizás la había emprendido. Ni aún el pueblo de Israel, cuando fue liberado de Egipto por Faraón,
ni aún ese pueblo, a pesar de que fue perseguido por Faraón, tuvo que afrontar lo mismo que afrontó el segundo grupo de obreros. Satanás descendió con gran ira, con gran poder, con todas las fuerzas que tenía en sus manos para intentar destruir este segundo grupo de obreros que había sido dotado con el poder absoluto y la plenitud del Espíritu Santo. El cielo había provisto en este segundo grupo de obreros todo lo necesario para que ellos cumplieran la misión. Así es de que Satanás los afrontó, puso en el campo de batalla todas las huestes de los demonios que podían ser usados para que influenciaran a los reyes, a los gobernantes y aún al mismo pueblo judío de donde habían ellos nacido, sus propios hermanos, para que emprendieran una terrible persecución y hiciera que multitudes de hijos de Dios sucumbieran en las tumbas, en el martirio. Una matanza sin precedentes, mis queridos hermanos. Pero a lo largo del camino, mientras él iba matando, destruyendo, confrontando a esta fuerza poderosa que Dios había levantado en el segundo grupo de obreros, Satanás se dio cuenta que cuanta más sangre se derramaba de estos fieles portadores de la verdad, más personas, más multitudes de gente se convertían. La sangre parecía ser un abono que ayudaba a alimentar a la gente a buscar a Dios, a buscar al Dios de los cristianos y a convertirse al cristianismo. De tal manera, este grupo número 2 de los obreros de la parábola empezaba a incrementarse y a incrementarse y a incrementarse, y esto se convertía en una amenaza aún peor para su propio reino. Así es de que Satanás empezó a planificar una nueva estrategia, una nueva forma para poder afrontar. Se dio cuenta que la persecución, se dio cuenta que las aflicciones impuestas a los siervos de Dios no estaba trayendo más que beneficio para la iglesia de Dios. Así es de que cambió de estrategia. Y esta estrategia iba a ser lo opuesto de lo que él había hecho en estos primeros años de la existencia de la iglesia cristiana, el grupo número 2. Y entonces dice que esperó a que los apóstoles murieran. Sabía que mientras los apóstoles estuvieran vivos, era imposible poder hacer este plan una realidad en la iglesia de Dios. Así es de que tuvo paciencia y esperó que los hijos de Dios, aquellos primeros pioneros del pueblo cristiano, de la iglesia cristiana, bajaran a las tumbas. Y con los descendientes de ellos, entonces Satanás podía estar listo, o estaba listo para poder hacer realidad, implementar este nuevo sistema que él había traído a sus pensamientos. Y dice el conflicto de los siglos, en la página 435. Miren en qué consiste el nuevo sistema. Satanás cambia la metodología y ahora va a implementar otra. Dice la inspiración: mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura. Pero hacia el fin del siglo segundo, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. ¿Qué forma asumieron? Una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, es decir, de una forma súbita,
a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, obsérvese, los pioneros de la iglesia cristiana, sus hijos, es decir, los descendientes, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Implementaron una nueva forma, una nueva metodología. ¿Y qué es lo que los motivó a ellos para implementar esta nueva metodología, esta nueva forma? Sigue diciendo la cita: para aumentar el número de los convertidos. ¿Qué es lo que los obligó a implementar esta nueva forma? Para aumentar el número de los convertidos, dice la inspiración. Oiga, hermanos, Dios no nos ha llamado a aumentar números. Dios no ha llamado a su iglesia a predicar para poder incrementar los números. Los números los trae Dios. Dios ha llamado a la iglesia para predicar la verdad. Los números los traerá Dios. Pero cuando la iglesia empieza a buscar números para incrementar su filigresía, cambia la metodología, cambia la forma. Y eso es lo que Satanás hizo. Poner el pensamiento de la iglesia primitiva cristiana a aumentar números, como que si nosotros somos los que decidimos cuántos deben ser salvos. Entonces dice, para aumentar números había que hacer un sacrificio, y el sacrificio era rebajar las restricciones, rebajar los principios, rebajar el estandarte de la iglesia. Mire, sigue diciendo la cita: para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. Y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia primitiva, hermanos. El segundo grupo de obreros estaba siendo minado por Satanás. Satanás estaba cumpliendo su plan de destruirlo. Dice de que les puso el pensamiento que debían de incrementar números, conquistar el mundo con los números y no con el Espíritu Santo. Oiga, hermanos, esto es terrible, porque es probable que sea la misma metodología de hoy la que Satanás está usando con este grupo de obreros de hoy. Que ya vamos a ver cuál grupo es. El resultado de rebajar el alto nivel de la fe cristiana, el resultado fue una ola de paganismo que anegó la iglesia, inundó la iglesia de paganismo, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Oiga, hermanos, al bajar las normas, al bajar las restricciones, se dio libre paso para que entraran todas las costumbres, todas las prácticas y todos los ídolos de las iglesias o de los pueblos paganos. Claro, ese era el precio que tenían que pagar. Satanás nunca da algo de gratis. Si los cristianos querían ser mayoría, tenían que pagar el precio, y el precio era una ola de mundanalidad en la iglesia cristiana. El precio era traer la idolatría del mundo a la iglesia cristiana. El precio era traer las prácticas del mundo a la iglesia cristiana. El precio era traer las costumbres del mundo a la iglesia cristiana. Es terrible, hermanos queridos, cómo Satanás
inundó con un maremoto de paganismo a la iglesia cristiana, a este segundo grupo de obreros que había iniciado con el pie derecho, ungido, dotado del poder del Espíritu Santo. Una vez que la religión cristiana, sigue diciendo la cita, una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes. Hasta Constantino, el emperador de Roma, se convirtió al cristianismo. Pero mientras estas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando sus ídolos en secretos. Hermanos queridos, esto es terrible, espantoso. La inspiración nos dice que la iglesia fue inundada, fue llena de paganismo, de idolatría, de prácticas que solamente entre los paganos se realizaban. Es verdad que la iglesia llegó a ser popular, llegó a ser aceptada, pero esa iglesia que llegó a ser aceptada por el mundo pagano, por los reyes de la tierra, luego se convirtió en el peor verdugo de aquellos únicos fieles que, a pesar de toda esta apostasía generalizada, habían decidido unificarse con las fuerzas del mal y habían declarado su lealtad con sangre a Dios. Pues aquellos o aquella iglesia que una vez fue perseguida, maltratada, destruida, violentada por las fuerzas de Satanás, ahora ella se iba a convertir en ese verdugo para aquellos fieles de Dios que desistieron y que no estaban dispuestos a doblar sus rodillas delante del demonio. Así es como la iglesia cristiana sucumbió y se arrodilló delante de Satanás para sus servicios. Pero cuando lleguemos a ese grupo de obreros que le corresponde a la iglesia de hoy, vamos a ver y descubrir algo espantoso, hermanos. No se pierda toda esta serie de estudios, porque esta serie nos va a llevar a esa última generación que está en espera todavía. No ha llegado esa última generación, pero esa última generación va a hacer finalmente lo que todos estos grupos de obreros no lograron hacer. Porque todos estos grupos de obreros sucumbieron y se arrodillaron delante de Satanás. Pero vamos a ver que hoy nosotros como adventistas podemos estar repitiendo la misma historia. Hermanos queridos, repitiendo la misma historia. Entonces Satanás logró destruir la iglesia cristiana. Empezó a derrumbar los principios, a rebajar las normas. El objetivo de Satanás era destruir todas las verdades fundamentales que caracterizaron a la iglesia cristiana. Y lo empezó a hacer. Empezó su proceso para destruir, tirar por tierra todo lo que provenía del mismo Señor Jesús. La profecía dice que los extremos a lo cual Satanás iba a llegar es incluso más allá de lo imaginable. Daniel, el profeta, había pronosticado un momento de terrible desolación para la iglesia cristiana, para este segundo grupo de obreros.
En el capítulo 8, versículo 9 al 12, la inspiración tomando a Daniel le revela lo siguiente. Mire lo que dice. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, su iglesia, su pueblo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra los mártires y los pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, Cristo. Y por él fue quitado el continuo. No digo sacrificio porque la hermana White dice que esa palabra fue agregada. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Esto es uno, hermanos queridos, de los momentos más oscuros que vivió la iglesia cristiana, el segundo grupo de obreros. La unión de la iglesia cristiana con el paganismo, trayendo sus costumbres, sus tradiciones y sus ídolos dentro de ella, hicieron de que viniera como resultado de esta aberración el nacimiento de un poder abominable que iba a tirar por tierra todo lo que huela a Dios, todo lo que proviniese de parte de Dios. Y no solamente iba a tirar por tierra todo lo que viniese de parte de Dios, iba a tirar por tierra el santuario y las verdades que caracterizaban a la iglesia cristiana. Es decir, la unión de la iglesia de Dios con el paganismo dio como fruto lo que comúnmente le conocemos el papado. Una creación, una aberración que Satanás creó haciendo uso de una iglesia que había sido dotada del mayor regalo que el cielo puede ofrecer. Dice la Escritura que destruyó, tiró por tierra todas esas verdades fundamentales que habían caracterizado a la iglesia cristiana. ¿Cuáles son esas verdades? Hermanos, la iglesia cristiana estaba fundada en 6 vértebras doctrinales. La primera era la justificación por la fe, a través del Hijo de Dios. Solamente Él era la única manera de poder ser salvos. La segunda era la verdad del Espíritu Santo, el único que puede convertir de pecado y de juicio a aquellos que quieren ser salvos. La tercera era la verdad de la gracia. El único sacrificio gratuito que se tuvo que pagar para que toda la humanidad pudiese ser salva a través de ese sacrificio realizado solamente por gracia, no porque lo mereciéramos. La verdad del bautismo fue tirada por tierra. Mire todo lo que Satanás tiró por tierra con esta aberración llamada papado que él creó. Entonces se desfiguró el símbolo sagrado de lo que representa el bautismo, la muerte, la resurrección y salvación y redención de Cristo en la vida de aquellos seres humanos que le buscan. Luego se tiró por tierra el santuario, la verdad del santuario, esa preciosa verdad que nos lleva al lugar santo en el tiempo de los apóstoles, que los llevaba al lugar santo a ver a su mediador, que intercedía por ellos y cuidaba de ellos como fiel abogado. Tiró también por tierra el sábado,
el día que identificaba al Creador con sus criaturas, al Creador con su pueblo. Todas estas 6 verdades fundamentales que caracterizaban a este segundo grupo de obreros fueron tiradas por tierra. Pero no le bastó esto, fue más allá todavía. Esclavizó a las Escrituras, prohibió las Escrituras, y esto hizo que el mundo entrara en una de las épocas más tenebrosas de la historia, la época de la oscuridad, el terrible oscurantismo que nubló todas las preciosas luces que habían brillado con una iglesia que una vez había sido investida del poder de Dios. Y así, hermanos, la fusión del paganismo con la iglesia de Dios trajo como resultado una oscuridad tenebrosa que cubrió cada rincón de este planeta. Una oscuridad terrible. Todo aquel que era encontrado con una Biblia era muerto, sacrificado, sin clemencia, sin misericordia. La iglesia estaba en plena oscuridad, ya no había luz suficiente. Apenas quizás la luz de la luna, hablando figurativamente, podría alumbrar a unos pocos que se encontraban recluidos en las montañas como los valdenses y otros pueblos, huyendo de la opresión, huyendo de la persecución, de la gran tribulación ocasionada por los que una vez habían sido sus hermanos de la milicia. Aquellos que una vez habían compartido sus sufrimientos ahora eran sus opresores, sus mayores enemigos, solamente porque había aún unos que se resistían a claudicar y preferían mantenerse fiel al único Dios verdadero. Entramos al tiempo, hermanos, de la gran tribulación que Cristo pronosticó en Mateo capítulo 24. Una tribulación donde si los días no son acortados, decía Jesús, nadie sería salvo. Así es de que el Señor tuvo que acortar estos días. ¿Cómo los acortó? No es que el Señor acortó los días de 24 horas, queridos. Los días siempre han tenido 24 horas. Jesús está haciendo énfasis al acortar los días a una profecía que hablaba, o a una profecía de días que era hablada o había sido predicha por el profeta Daniel. La profecía de los 1260 días. Esta profecía de los 1260 días pronosticaba, predecía una gran tribulación donde la iglesia sería masacrada por las fuerzas de Satanás. Pero Jesús dice que iban a ser acortados estos 1260 días. Así es de que hay un punto de la historia donde el Señor levanta un escuadrón élite para neutralizar esta terrible persecución y tribulación de parte de esta aberración que Satanás había creado, de parte del papado. Y hermanos queridos, es terrible. El primero que se levantó, el de más renombre que nosotros escuchamos en la historia, es aquel famoso sacerdote llamado Martín Lutero. Dios levanta a Martín Lutero, lo inviste del poder de Dios, del poder del cielo, y le da la fuerza para emprender una guerra sin cuartel contra este sistema diabólico que había tomado posesión del mundo. Y hermanos queridos, empezó una contrapartida contra el poder que una vez se había formado gracias a esa ola de paganos y de mundanalidad
que entró a la iglesia de Dios. Así es de que les clavó las 95 tesis, restauró la primer verdad, y es la verdad de la justificación por la fe, enseñándole al pueblo que había sucumbido en una terrible oscuridad, que la salvación no era por obras, la salvación era única y exclusivamente por la fe. Hermanos, esto provocó un gran despertar. El pueblo de Alemania empezó a abrir sus ojos. Muchos otros pueblos de Europa empezaron a abrir sus ojos. A medida que los nuevos reformadores se iban levantando, vino otro reformador restaurando la verdad del Espíritu Santo. Otro reformador restaurando la verdad de la gracia. Vino otro reformador restaurando la verdad del bautismo. Después vienen otros, Guillermo Miller restaurando la verdad del santuario. Luego vienen otro reformador restaurando la verdad del sábado. Con esto llegamos hasta el movimiento adventista del séptimo día. Hermanos queridos, el Señor levantó un cuerpo élite, unas fuerzas especiales en esta época para contrarrestar las fuerzas de Satanás que estaban haciendo sucumbir a los hijos de Dios en cada rincón de este planeta. La Biblia, que una vez había sido prohibida, empezó a ser liberada en los diferentes idiomas. La verdad una vez empezó a brillar. Una vez más empezó a brillar sobre los pueblos que habían sucumbido en oscuridad. Ah, hermanos amados, Dios es grande porque está en medio de una gran guerra contra su archienemigo. Está en un gran conflicto, pero Dios es Dios. Dios ganará la victoria, mis queridos. Dios vencerá, y aunque parezca que la iglesia va rumbo a la desgracia, Dios vencerá, porque en medio de esa desolación siempre hay fieles que no doblarán sus rodillas ante Baal y que serán investidos por las fuerzas del cielo para levantarse en favor de la verdad. Usted que me está escuchando, querido hermano, puede ser uno de ellos. Usted puede formar parte de ese cuerpo élite que Dios llama en cada cierto tiempo para contrarrestar esas fuerzas malignas de Satanás que intentan destruir la iglesia y que no van a parar hasta el fin de intentar destruir a su pueblo. Entonces, amados, encontramos ahora que viene un tercer grupo de obreros. Este tercer grupo de obreros no son los reformadores, porque los reformadores no traen ninguna verdad especial nueva. La obra de los reformadores consistió exclusivamente en restaurar las verdades antiguas, las que tenía la iglesia cristiana en sus inicios. Los reformadores son levantados como un cuerpo élite, como fuerzas especiales de Dios, para poder liberar el cofre del tesoro, liberar las escrituras, para que las verdades nuevas pudiesen seguir fluyendo. Así es de que los reformadores no son ese tercer grupo de obreros, sino que son parte del segundo grupo de obreros que son levantados al final del periodo de este segundo grupo para poder liberar las verdades, restaurar las verdades que antes había tenido la iglesia cristiana, y para liberar el cofre donde están escondidas las verdades más sublimes que Dios pudo haber dado a la humanidad. Es decir, liberar las escrituras.
El conflicto de los siglos, en la página 439, la inspiración nos dice lo siguiente: la obra de la reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios. La obra de la reforma no consistió en traer nuevas verdades, sino en devolverle a los hombres la palabra de Dios, palabra que había sido negada por esta aberración que Satanás había creado. Gracias a la obra que la iglesia hizo de rebajar las normas, esa palabra de Dios que una vez había iluminado el mundo, se había apagado, mis queridos hermanos, y era necesario que pudiese volver a ser encendida. Y para eso Dios levanta este cuerpo poderoso de reformadores. Cuando la palabra de Dios había sido liberada, cuando ese cofre podía extraerse de él palabra nueva y palabra antigua, entonces Dios estaría listo para continuar la revelación de la verdad avanzada, de esas verdades nuevas que tenían que venir y que estarían vinculadas al levantamiento o al llamado de los grupos de obreros subsiguientes. ¿Cuál era la nueva herramienta que venía en camino? ¿Cuál era la nueva herramienta que Dios iba a traer para poder continuar el proceso de la obra de estos grupos llamados en la parábola de Mateo 20? Hermanos, dice la inspiración en el conflicto en los siglos, en la página 453. La hermana White nos va a responder cuál es el puente, cuál es el siguiente grupo desde la iglesia apostólica, desde la iglesia primitiva, que iba a continuar la obra que los apóstoles y los reformadores habían desarrollado. Dice la inspiración en Conflicto de los Siglos, página 453. Entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, este movimiento que ya vamos a mencionar es el siguiente: desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. ¿Qué movimiento era el que Dios habría de levantar para esos años de los 1800? Era el movimiento milerita. Dios un día llevó a Miller a través de su espíritu y logra descubrir por inspiración del cielo que se aproximaba un evento importantísimo en esta tierra. Y ese evento importantísimo es que el santuario tenía que ser purificado. Hermanos queridos, Daniel 8:14 apuntaba acerca de un cambio significativo que iba a cambiar la vida de todos en la historia de este mundo. Cristo iba a entrar al lugar santísimo y se iba a empezar un proceso de purificación. Guillermo Miller fue el afortunado, aquel que fue llamado por Dios para poder transmitir esta verdad. Guillermo Miller llegó a la solemne conclusión de que Jesucristo iba a venir en 1844. Creía que Jesús iba a venir porque Daniel, el libro donde él había descubierto que se aproximaba el tiempo para que terminara el largo periodo de las 2300 tardes y mañanas, Daniel hablaba acerca de la venida del Hijo del Hombre delante del anciano de día. Hermanos, no vamos a hablar acerca del chasco. Es verdad que venía un acontecimiento importante. Miller no se equivocó en eso. Miller, donde se confundió fue en la naturaleza del evento, en el lugar donde se iba a realizar el evento. Pero Miller fue
fue inspirado por Dios para revelarle al pueblo cristiano de que venía un evento. Jesús pasaba al lugar santísimo. Una purificación se iba a efectuar y que la profecía lo señalaba así en el capítulo 8, versículo 14 de Daniel. Así de que él, con un corazón sincero, empezó a predicarlo, empezó a enseñarlo. Dice el libro del Conflicto de los Siglos, página 401. Los que proclamaron esta amonestación dieron el debido mensaje a su debido tiempo. Era el propósito de Dios que Miller proclamara el mensaje basado en la profecía de Daniel 8, versículo 14. Mis queridos hermanos, es impresionante cómo la inspiración nos va hablando acerca de estos acontecimientos asombrosos, de estos grupos de obreros y de la misión que ellos tenían. El mensaje del Miller era nuevo en su naturaleza. Nadie en la historia había anunciado de que venía el proceso de la purificación del santuario en el lugar santísimo. Nadie había hablado acerca de la venida de Cristo durante la Edad Media. Apenas las escrituras habían sido redistribuidas o dadas una vez más a las manos del pueblo común. Desde los tiempos de los apóstoles, el mismo Pablo había dicho que no teníamos por qué ilusionarnos en cuanto a que el Señor va a venir, porque el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es decir, Pablo está hablando de que no teníamos que creer a las insinuaciones de muchos de la época de que Cristo estaba a punto de llegar en ese momento. No, él dice: Jesús no va a venir hasta que primero venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hombre de perdición. Esa aberración que creó la iglesia cristiana por rebajar las normas en unión con los paganos. Mis queridos, Miller estaba dando un mensaje nuevo en toda su naturaleza. Hubo un gran despertar en los Estados Unidos de América y en muchas partes de la tierra. Un gran despertar, un deseo de buscar a Dios. Dice el Conflicto de los Siglos, en la página 417, a Guillermo Miller y sus colaboradores le fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Hermanos queridos, el mensaje llegó a muchos lugares. Usted puede estudiar detenidamente la obra del mensaje de Miller y usted va a descubrir cómo la influencia de este precioso mensaje basado en Daniel 8:14 empezó a despertar la conciencia, empezó a despertar el corazón de aquellos sinceros hijos de Dios. Pero la historia dice de que este movimiento milerita que había sido levantado por Dios, iba a tener los días contados. Esto iba a ser gracias a un error, gracias a una creencia que Miller había arrastrado y que era muy popular en la época. La creencia de que el santuario del cual se refería Daniel representaba el planeta Tierra. Miller creyó de que esa purificación del santuario implicaba la purificación de la tierra. Y entonces creyó de que la venida de Jesús, cuando se presenta en Daniel 7, delante del anciano de días, era la venida de Cristo a esta tierra para efectuar la purificación con fuego en esta tierra. Por eso, hermanos queridos, hubo un gran despertar, pero esto también trajo como consecuencia un gran chasco. La profecía marcaba 1843. En 1843 Cristo había de venir.
según el mensaje de Miller. Luego pasó 1843 y Cristo no vino. Hubo una gran perplejidad. Mucha gente empezó a decir, Miller está engañando a la gente. De los mismos seguidores de él empezaron a claudicar y a renunciar a la fe que habían aprendido, mis queridos. Un gran grupo de milleritas abandonó el movimiento. Miller y sus colaboradores empezaron a reinvestigar, a ver qué es lo que había ocurrido. Y llegaron, amados hermanos, al libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y en Habacuc 2, 1 al 3 dice, aunque la profecía tardare por un tiempo, espérala, porque seguramente vendrá. Descubrieron ellos que un tiempo al cual se refería Habacuc se refería a un año, puesto que en Daniel tiempos y la mitad de un tiempo representan 3 años y medio, un tiempo equivalente a un año. Implicaba de que Dios iba a retardar la profecía un año. Entonces Guillermo Miller y sus colaboradores llegaron a la conclusión de que este acontecimiento iba a ocurrir en la primavera de 1844, el siguiente año. Pero llegó la primavera de 1844, no ocurrió nada. Nuevamente hay otra prueba para los milleritas. Otro grupo de personas abandonó el movimiento de Miller. Miller volvió con sus colaboradores a pedir a Dios que le diera discernimiento para entender lo que hasta ese momento habían comprendido de que era verdad. Y llegaron a revisar una vez más la profecía de los 2300 días. Y llegaron a descubrir que el punto de partida de la profecía había sido el otoño del año 457. Y que por lo tanto, incluyendo el año de tardanza, los 2300 días o años tendrían que concluir en el otoño de 1844, el 22 de octubre. Y hermanos queridos, decidieron avanzar hasta esa fecha. Y en 1844, el 22 de octubre de ese otoño, ocurrió lo impensable. Jesucristo no vino a esta tierra. El movimiento millerita se fracturó. Un zarandeo hizo sucumbir a todos aquellos que habían seguido a Dios y que se habían convertido a Dios y que habían adoptado las enseñanzas de Miller. Sobreviviendo solamente un grupo reducido, un grupo muy mínimo, 50 personas aproximadamente eran los sobrevivientes de este tercer grupo de obreros. Entre ellos se encontraba la hermana White y muchos de los pioneros que nosotros conocemos, que fueron los que iniciaron el movimiento adventista del séptimo día. Y hermanos queridos, ellos volvieron a Dios en oración, suplicando a Dios, abriéndole el corazón a Dios para que les diera más luz, iluminación, para que pudiesen entender qué es exactamente lo que había ocurrido en 1844. Dios en esta ocasión, a más de ser una reformadora, levanta a una mujer no simplemente para ser una reformadora, sino para ungirla como profeta. Y le da el espíritu de profeta. Y a través de esta profeta llamada Helena Harmon de White, Dios empieza a clarificar todo el panorama que embargaba a estos 50 sobrevivientes, a este pequeño remanente que había subsistido del movimiento millerita. Ah, mis queridos hermanos, y allí da inicio nuestro maravilloso pueblo, los adventistas del séptimo día,
con 50 creyentes aproximadamente. 50 creyentes abrumados, confundidos. 50 creyentes que habían sido probados al máximo, pero que estaban dispuestos a seguir con las verdades, con esta luz preciosa que habría de brillar al mundo. Allí estaban estos 50 miembros, estos 50 creyentes, conducidos por una mujer que había sido ungida por el Espíritu Santo, Helena Harmon de White, una jovencita, hermanos amados, que considerando el tiempo y la época donde las mujeres tenían muchas restricciones, donde no se les permitía ni incluso el voto, no tenían voz ni voto en las reuniones de la sociedad, Dios elige a una mujer débil, indefensa, una mujer que había tenido una niñez bastante difícil, la unge, la levanta, débil delante del mundo, pero fuerte, poderosa delante de Dios. Dios la iba a usar para preparar, para poder enlistar a un pueblo que iba a afrontar la última historia de este mundo. Hermanos amados, maravillosa elección que Dios hizo. Esta mujer iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para revelar las preciosas verdades, esas preciosas gemas que iban a preparar al pueblo de Dios para hacerle frente a los dardos del enemigo, que se iban a intensificar a medida nos aproximamos a la última escena de la historia de este mundo. A esta mujer se le revelaron las instrucciones para poder nosotros conocer cómo afrontar a este poderoso enemigo que ha hecho sucumbir al primer grupo de obreros, al segundo grupo de obreros, y que hizo sucumbir al tercer grupo de obreros, al movimiento milerita. Pero no solamente esto, a esta mujer se le iba a revelar las instrucciones para preparar la última élite, el último cuerpo de agentes especiales que Dios va a ungir en la hora 11 para dar la última embestida contra Satanás. Así es de que por eso la primera revelación que Dios le entrega a la hermana White se encuentra en primeros escritos y es concerniente a esta fuerza élite que Dios va a elegir, concerniente a los 144,000 santos que han de subsistir sin defectos, esa última generación que van a hacer sucumbir al mundo y a todo este sistema que embriaga al mundo de todas las falsas enseñanzas, de toda falsa creencia acerca de Dios y de la salvación. Ah, mis queridos hermanos, preparémonos, alistémonos a descubrir cómo podremos llegar a ser parte de esa última generación. Porque desde 1844 al año 2024, créame que estamos tan cerca que Dios haga su movimiento extraño, su obra extraña, su obra que va a parecer nueva delante de los hombres. Una obra formidable que va más allá de nuestro pensamiento humano. Una obra que va más allá de nuestra lógica humana. Una obra que va contra todo pronóstico. Dios se aproxima, mis hermanos, a levantar las fuerzas súper especiales que van a poner en jaque mate a Satanás y a todo su reino. Y para eso, mis hermanos, Dios ha mandado un mensaje hoy. Preparémonos, escuchemos la voz de Dios, escuchemos la voz del Espíritu Santo,
Los días se están acercando. No por mucho tiempo va a distar Dios en ejecutar su obra extraña. Vamos a ver, hermanos, en los próximos días, en los próximos años, quizás meses, vamos a ver a un Dios actuando como nunca antes ha actuado. A un Dios moviéndose por el pueblo adventista. Dios va a realizar una formidable obra, mis queridos hermanos. Una obra única. Él sabe que seleccionar o levantar esta última élite del cielo, última élite celestial entre su pueblo, no va a ser fácil. Sabe que Satanás va a usar todo su poder que tiene a su alcance. Sabe que Satanás va a usar toda la fuerza que está en sus manos para destruir toda posibilidad que Dios pueda levantar a estos que le pondrán fin al reino de Satanás. Preparémonos para nuestro próximo estudio. No logramos llegar al cuarto grupo de obreros, pero preparémonos que en nuestro próximo estudio entramos al cuarto grupo de obreros. Estos obreros que fueron llamados en 1844, que fueron llamados y comandados por una mujer indefensa, débil, pero que estaba llena del poder del Espíritu Santo y que estaba lista para poder emprender el arduo camino, la última embestida contra Satanás y su reino. Preparémonos, hermanos, para ver cómo es que Dios va a seleccionar a este último grupo de obreros, la última generación de entre el cuarto grupo de obreros. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude y Dios bendiga a cada oyente sincero. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle a Dios su suprema bendición para que pueda guiar a toda alma sincera a la verdad. Querido Padre Celestial, quiero suplicarle, oh Dios, que su Santo Espíritu obre en todas aquellas personas que escucharon este mensaje. Permita, oh Dios, que nuestro corazón se abra a la influencia y el poder de su Santo Espíritu. Aparta el yo humano. Destruye en nosotros, Señor, todos aquellos ídolos que están apartándonos de la verdad y que nos están conduciendo por senderos extraños. Señor, viene el siguiente estudio, el cuarto grupo de obreros. Ayúdanos, oh Dios, a entender el solemne tiempo en el cual vivimos. Ayúdanos a entender cómo cruzar este proceso difícil que, como vamos a ver, Satanás ha acrecentado la fuerza, Señor, de su poder. Por favor, quédese en nosotros. Bendice cada alma oyente, cada alma sincera que ha estado como oyente de este estudio. Y que el Espíritu Santo haga la obra que ya nosotros los seres humanos no podemos hacer. Convénzalos, oh Dios, de pecado y de juicio a nuestras almas y vuélvanos a su presencia. Todo esto, Señor, se lo suplicamos en el nombre santo de Jesús. Amén.